El viernes pasado conversé en el programa de Radio Fórmula Sonora con Adela Navarro Bello, es la directora del semanario Z, y creo que vale la pena compartir este material porque pues es una revisión al periodismo de investigación y la situación que está pasando en nuestro país. Vamos a ello. 10 de la mañana con 40 minutos. Qué gusto tenerte en cabina. Qué gusto estar aquí. Adela Muchas gracias. Navarro Bello. Le decía a la gente, pues, directora del emblemático semanario Z. Desde 2006. Sí, desde 2006. Y pues la verdad las cosas, ahorita ya lo pensaba, recordando que hace un año el atentado contra Ciro Gómez Leiva, lo que ha vivido el periodismo en México y demás, que ahorita vamos a platicar porque de eso, pero la verdad es que me interesa mucho conocer cómo percibes tú el ejercicio periodístico, y sobre todo asumiéndote, porque creo que lo haces, Adela, y además lo eres, como la depositaria de la escuela de Blancornelas. Muchas gracias. No, creo que Blancornelas hizo escuela, efectivamente. Entonces sabemos muchas personas que tuvimos la fortuna de trabajar con él, incluso aquí en Hermosillo. Hay personas que tienen la fortuna de haber trabajado con él. Claro, aquí ¿no? estuvo ya que Blancornelas. él dirigió El Imparcial. Ajá. Durante un año, un poquito más a lo mejor. Y como muchos otros medios, salió porque no podía expresarse de la manera que corresponde a un periodista de investigación, hasta hacer Z. Y creo que hemos mantenido eso, de hacer periodismo de investigación para la gente, sin compromisos, sin ataduras, sin intereses, sea con un partido político, con un gobierno, con algún interés económico o cualquiera, ¿no? Nuestro único interés es la libertad de expresión y hacer periodismo de investigación. Y desafortunadamente nos ha tocado, yo pienso, eventualmente pensé, precisamente cuando Blancornelas vivía y estaba a cargo del periódico, que personas como él o como Julio Scherer, fundador de la revista Proceso, habían sacrificado su seguridad y su vida en el pasado para que nosotros, una nueva generación de periodistas, tuviésemos mejores condiciones para expresarnos, ¿no? Entonces dice, wow, o sea, estas personas fueron perseguidos, fueron amenazados, fueron hostigados, incluso encarcelados, para que yo pudiera hacer periodismo de investigación. Y a la vuelta de tantos años te das cuenta que vivimos en un círculo vicioso, porque ahorita estamos otra vez en esa condición. Sí, efectivamente, pensaríamos que nos dejaron un mejor ambiente para el ejercicio periodístico, pero la realidad no lo demuestra. Así es. Insisto, desafortunadamente estamos viviendo momentos muy difíciles para la prensa en México, particularmente para el periodismo de investigación. Regresamos a aquellos años donde tenías una prensa oficialista, que es lo que tenemos, que es lo que quiere el presidente de la República, una prensa que le sea afín, que le festeje, que le aplauda sus supuestos logros o sus acciones, y no quiere una prensa que critique las políticas gubernamentales, las políticas públicas, que es lo que hacemos los periodistas de investigación. Y cobra una gran relevancia el periodismo en México en estos momentos, cuando hay un hostigamiento hacia los organismos autónomos que son garantes del acceso a la información, por ejemplo el INAI. Entonces, en esas condiciones, si la sociedad, si los ciudadanos y los mexicanos no tienen acceso a la información a través de un organismo como es el INAI, deben de tenerlo a través de los periodistas. Porque, a ver, nosotros como periodistas tenemos que regresar a lo básico. Tenemos que olvidarnos de que todos nos lo tienen que dar forzosamente con una solicitud de información, y regresar a las fuentes y regresar a los documentos extraoficiales que te llegan o que consigues en imágenes, documentos, fotografías, testimonios, para poder decirle a la gente qué es lo que realmente está sucediendo en un gobierno que todas las mañanas quiere dominar la agenda pública. ¿Se hace mejor periodismo? Es decir, nos queda claro que las condiciones no han mejorado, pero el ejercicio periodístico, bajo tu punto de vista, Adela. Estoy conversando con Adela Navarro, es la directora del semanario Z, periodista de investigación, multireconocida, multipremiada. Adela, ¿se hace mejor periodismo?
estamos obligados a. Creo que se hace un periodismo colaborativo, ¿no? Creo que hacia allá vamos, o sea, se está acabando el periodismo de estrellas, de uno solo, a hacer un periodismo colaborativo. Es decir, vamos a hacer un reportaje, un tema ahorita que preocupa mucho, que son las desapariciones en el país. Entonces, hacer un reportaje con qué piensan o qué están investigando compañeros periodistas que están en Chiapas, en Oaxaca, en Baja California, en el centro del país, y entre todos hacer una pieza que diga, que devele realmente lo que está sucediendo. El gobierno nos oculta desaparecidos, el gobierno manipula las cifras oficiales, pero nosotros que estamos en la calle, que estamos en las ciudades, que tenemos el apoyo de nuestra sociedad, sabemos realmente lo que está pasando. Entonces creo que vamos a fortalecer el periodismo colaborativo. Z se ha mantenido, pues, a pesar de los asesinatos de sus directores, de algunos de sus periodistas. ¿Cómo le hacen? ¿Ustedes siguen investigando cuestiones que tienen que ver con el crimen organizado? De hecho, se sigue imprimiendo Z, aunque se fortalece también la parte digital, sin duda, como todos los medios estamos obligados a ello, pero todavía como que existe la nostalgia quizá o la costumbre de ojearlo, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con hacer periodismo para nuestra sociedad. Tenemos una sociedad en Baja California y Baja California Sur, porque circulamos en toda la península, que apoya el periodismo de investigación, que nos lee, que adquiere el ejemplar impreso, porque sí, ciertamente hay una crisis en los impresos, y que tiene la confianza de que lo que se está publicando en Z es lo que realmente está sucediendo. Un periodista no puede existir sin sus contactos primero y sin su sociedad. O sea, una sociedad ávida de información, o sea, ávida de saber qué es lo que está sucediendo, es la que nos apoya. No, por eso insisto, el compromiso del periodista es con su sociedad, no con el gobierno, no con el partido, no con el empresario, es con su sociedad. Creo que eso... ¿Y se puede mantener el periódico así? Pues ya tenemos 43 años. En abril próximo vamos a cumplir 44. Ajá. Y los lectores quieren, ¿no? Sí. Adela, me parece muy interesante, insisto, esa, de alguna manera, herencia que te deja Blanca Ornelas. ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo llegaste con Blanca Ornelas? Precisamente eso. Yo estudié mi educación media y media superior en la década de los 80. Donde había un partido que dominaba de manera hegemónica el país, que era el Partido Revolucionario Institucional, la Presidencia de la República, los gobiernos de los estados, las alcaldías y por supuesto el Poder Legislativo. Entonces había mucha injusticia y había mucho abuso, había cacicazgos a lo largo y ancho del país. Entonces yo quería apoyar a mi sociedad con la justicia. Entonces, inicialmente quería ser abogada, pero los abogados tenían muy mala fama entonces, y yo no quería estar asociada a un sector que tenía una fama de corrupción. Yo quería combatir la corrupción. Y me encontré a Blanca Ornelas y al semanario Z como un medio que hacía eso, de manera libre además, ¿no? Combatir la corrupción, combatir la impunidad, darle voz a quienes no la tenían, y así fue como llegué. ¿Cómo era la convivencia con él? ¿Era estricto como... me imagino el rigor que te aplicaba, pasabas los textos a que te los revisara, ¿cómo era? Muy estricto, sí. Muy estricto, porque con mucho rigor periodístico, ¿no? Entonces, porque él nos dejó esa máxima, ¿no? Que nuestra sociedad baja californiana y sudcaliforniana piensan, si se publica en Z es verdad. Entonces no podemos darle a nuestro lector información que no esté confirmada, que sea un rumor o borregazo, como le decimos los periodistas luego. Entonces fue muy estricto en ese sentido de hacernos confirmar y reconfirmar la información que vamos a publicar. Y regreso, en ese entonces no teníamos un INAI, no teníamos institutos de transparencia, acceso a la información. Era que como periodista generabas la confianza con los actores políticos, económicos o sociales para que te proveyeran de información y poder entonces publicar todas las versiones, ¿no? Ahora, ¿cómo fueron tus primeras notas? Por un lado, ¿cómo las conseguiste? ¿Qué vio en ti Blanca Ornelas que te siguió apoyando? O sea, ¿qué le demostrabas?
Pues creo que el hambre de hacer periodismo, ¿no? La pasión por el periodismo de investigación. Mis primeras notas fueron para lo que llamamos una miscelánea en el semanario, es una sección de notas cortas, pero que son el 80% de esas notas nos la provee el lector, la información. Es decir, los lectores, la sociedad, son nuestros ojos y son nuestros oídos. Nos dicen estoy siendo víctima o fui testigo o estuve en el momento y nos dicen qué es lo que está pasando y ya nosotros agarramos el tema y lo investigamos. Entonces me tocaba atender a la gente que va al semanario, que hasta la fecha sigue sucediendo. Llega un hombre el miércoles, llego al periódico y es un hombre sentado en la recepción, pero ya lo atendieron. No, todavía no. ¿Y a qué viene? ¿Qué es el asunto? Es que mi mujer no me deja ver a mis hijas. Ujú. Y el hombre está sufriendo una injusticia por parte del Poder Judicial que no lo atiende para poner en regla un tema que para él es muy importante, ver a sus hijas. Ujú. Entonces, ese tipo de temas, Z los toma, los investiga y los publica para, no nada más para abonarle a la justicia de este hombre, de esta persona, sino para que otros vean también que no es normal, que hay un abuso o que hay una omisión por parte del Poder Judicial y que se puede solucionar. ¿Has recibido amenazas? ¿Has sido víctima de algún atentado? Desafortunadamente sí, Sí. y por lo mismo, por escribir lo que está sucediendo. En el caso del narcotráfico, que es un tema que en Baja California ocupa mucho porque somos una frontera la más transitada del mundo, dicen, pero además muy atractiva para el crimen organizado y los cárteles de la droga para trasegar la droga de México hacia los Estados Unidos. Entonces, nosotros hemos, desde 1985, fue la primera portada del semanario Z sobre un cártel de las drogas. O sea, Blancornelas le puso nombre y apellidos a los cárteles en México, cómo estaban divididos. Y no dejamos el tema. A él intentaron asesinarlo en 1997. A mi compañero Francisco Javier Ortiz Franco, que era el editor general de Z, lo asesinaron en el 2004. Y cuando nosotros tomamos la dirección, tu servidora y César René Blanco, que es el hijo de Blancornelas, llegamos a un acuerdo rapidísimo y a una conclusión. Íbamos a continuar haciendo periodismo de investigación, incluso en el tema del narcotráfico y el crimen organizado. Lo íbamos a firmar como Investigaciones Z para no exponer a ningún compañero o a nosotros mismos, como sucedió con Blancornelas o como sucedió con Ortiz Franco o con el propio Héctor Félix, nuestro otro fundador asesinado en 1988. Entonces, en esa dinámica se acabaron las amenazas directas, por así decirlo, pero entonces todo el consejo editorial del semanario ha sido blanco de estas amenazas por parte del crimen organizado. ¿Por qué? Porque el gobierno, las fiscalías, ahora antes procuradurías federales o locales, protegen a base de corrupción, les proveen impunidad y los protegen y nosotros los exhibimos. O sea, Z hace un periodismo de denuncia también. Sí. Y de decir, este es el que nos está haciendo daño. Esta es la fotografía y este es el nombre del líder del cártel de los Arellano, de Sinaloa, Jalisco, de Nueva Generación, o del cártel que llegue a Baja California. Estos son, o en el país también. Estos son. Y eso es sacarlos de una zona de confort que tienen por corrupción, impunidad. Entonces, eso les molesta. En alguna ocasión me decía un secretario de Gobernación, le decía yo a un secretario de Gobernación, le dije, es que si tú hicieras tu trabajo, el amenazado serías tú, no yo. O sea, si tú investigaras, si tú dijeras, vamos por este y vamos por aquel, y estamos denunciando que son los que están asesinando, secuestrando, extorsionando, trasegando droga, irían por ti, no por mí. Claro. O sea, van por mí. Porque tú lo estás denunciando, claro. Y, ¿no? sí, de alguna manera sustituyendo el trabajo que debían de hacer las autoridades, o no sustituyéndola, simplemente haciendo tu parte desde el periodismo. Híjole, qué ganas de seguir platicando, pero se nos acaba, se nos acaba el ya tiempo. se nos acabó. Adela Navarro, ¿algún comentario final? No, pues a la gente que apoye a sus periodistas de investigación, que confíe en sus periodistas de investigación, la sociedad sonorense, porque es la única manera de salir de un gobierno abusivo, de un gobierno con tintes dictatoriales. Entonces, la única manera es alzando la voz, ¿no? Y eso lo pueden hacer a través de los periodistas de investigación.
Excelente. Pues te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a la cabina de Radio Fórmula Sonora. Qué gusto, por fin te tengo aquí es que hacía mucho habíamos dicho, vamos a hacer Sí, una ya nos la entrevista. debíamos. Sí, ya nos la debíamos. Sí, nos debes un libro. También. Nos debes un libro Pronto. porque definitivamente, Adela, tienes que escribir, por ejemplo, rápidamente, dime en un minuto, ¿cómo viviste el atentado de Blancornelas? Muy difícil, porque los periodistas trabajamos con la noticia, no Sí. somos la noticia. Uh-huh. Y desde ese momento estábamos en 3 caminos. Éramos parte de la noticia porque habían atentado contra nuestro director. Teníamos la obligación de sacar un periódico al día siguiente con lo que realmente había sucedido en el atentado. Y aparte estábamos muy dolidos de manera personal porque nuestro líder estaba luchando por su vida. Uh-huh. Entonces, vivir ese momento y no quitarte del camino y de la mente que tienes que hacer periodismo para que no suceda lo que nos estaba sucediendo, fue muy difícil. Uh-huh. Y al día siguiente, pues, Salió Z. salió Z y ya que estaba la edición completa, ahora sí pudieron llorar. Así es. Adela Navarro, muchísimas gracias. Muchísimas Soledad. gracias. Felicidades por ese periodismo que encabezas en Z y a todo el personal que lo hace posible.